Durante tiempo pensé en un hogar para mí y mi familia, un espacio donde sentirnos felices, donde mi familia disfrute de él, un lugar especial al que llamar hogar. Lo encontré de la mano de DS Inmobiliaria, profesionalidad y servicio. Se ocupan de todo, son agentes europeos en gestión y administración inmobiliaria, peritos judiciales y tasadores inmobiliarios. No tuve que preocuparme de nada, solo de disfrutar de mi nuevo hogar. DS Inmobiliaria en Avenida de Levante 15, teléfono 968-075-007 y 603-560-118 o en nuestro correo dsjumilla@hotmail.es. DS Inmobiliaria, su inmobiliaria de confianza. Lo que te mueve, lo que te inspira, lo que te hace sentir empoderado y verdaderamente enriquece tu calidad de vida. Puedes tomar la decisión de volver a hacer lo que amas. Sigue ese instinto. Toma acción y da un paso más cerca de ser tú mismo. Para ello, la fisioterapia puede ayudarte a conseguir tu meta, avanzando para establecer el mejor rumbo hacia la salud, hacia el bienestar, tratando desde la vida cotidiana, el pre- y posparto, hasta la incapacidad crónica o transitoria. Desde Fisioterapia y Osteopatía Antonio Guardiola, mejoramos la vida todos los días. Somos innovadores y altamente capacitados. Cuidamos de la salud haciéndote físicamente activo. Marca esa diferencia vital en tu vida. Nosotros estamos para ayudarte a vivir plenamente, vivir sin miedo. Todo lo que tienes que hacer es elegir moverte tú. Hola, pues aquí estamos para el reto de este mes. Para este mes hemos escogido un plato que es uno de mis platos favoritos o preferidos, aunque tengo muchísimos platos preferidos, pero en este caso es un plato japonés que me gusta muchísimo. En realidad no es un plato porque tiene tantas variantes que es difícil nombrarlo como un plato. Tiene un nombre que lo nombra y que lo designa, pero tenemos que saber que detrás de ese nombre hay un montón de variedades, ¿no? de estilos y de variedades completamente diferentes, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer, y ese mes vamos a hacer, el reto que te voy a proponer este mes va a ser el ramen. Vamos a hacer en este caso un ramen con un fondo que va a tener carcasa de pollo, que va a tener un poco de costilla de cerdo y manitas de cerdo. Es un fondo parecido a un fondo muy popular o un caldo muy popular que se hace en la cocina japonesa para un estilo de ramen en concreto, que es el tonkotsu. Pero es un caldo muy concentrado, ¿vale? Que tiene gelatina, tiene colágeno, tiene huesos, se cocina durante muchísimo tiempo y por esa razón pues ahora lo vamos a explicar cómo se empieza a hacer, pero yo ya tengo adelantado el fondo porque tarda muchísimo tiempo. Lo podéis acelerar en olla a presión y también lo explicaré en olla rápida y en olla a presión. Como les comentaba antes, hay muchos estilos de ramen. El ramen es un plato que surgió o que surge o su origen es chino, también de una sopa de fideos muy conocida en China, que es el lamian, y que llegó a Japón por varias vías, ¿no? Hay algunos historiadores, bueno, algunas digamos fuentes que dicen que fue soldados japoneses que vivían o que estuvieron viviendo, trabajando o ejerciendo en China, cuando volvieron a Japón, pues les gustaba este plato y lo que hicieron fue empezar a hacerlo, digamos, ahí en Japón, ¿no? Y entonces empezó a ganar un montón de popularidad y a día de hoy es un plato icónico ya casi japonés, ¿no? Tiene muchísimos estilos porque Japón, como ya sabemos, aunque no es un país geográficamente muy grande, es un país muy diverso y que tiene pues una riqueza gastronómica brutal. Entonces hay muchísimos estilos de ramen. Podemos tener ramen que tienen un sabor muy suave, son muy ligeros, ¿vale? Que tienen de base un dashi, un hondashi, que es el caldo japonés por excelencia, que se hace con bonito seco, con katsuobushi y con alga kombu. Después tenemos caldos que se pueden hacer de pollo, de carcasas de pollo, de huesos, otros caldos más potentes que se pueden hacer como hablábamos antes, de costilla, de manitas de cerdo, de huesos y tal. Entonces hay varios estilos de caldos y tal, esa es la base, ¿no? El caldo, después tendríamos los fideos, de los que también hay un montón de estilos en Japón.
Y si es verdad que lo preferible es hacer fideos frescos, como si fuese pasta fresca, tal cual, cocerlos y agregarlos al ramen, pero hoy por conveniencia y porque para que vosotros lo podáis replicar en casa, pues vamos a utilizar unos tallarines instantáneos, ¿vale? Que son los que más se utilizan a estos días, porque tiene varias elaboraciones y la idea es que tampoco os compliquéis tanto en casa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un ramen, en este caso, con un fondo que va a llevar carcasa de pollo, manitas de cerdo y un trocito de costilla. Aparte va a tener una versa, una guarnición, una mirepoix, que normalmente suele ser, o sea, una combinación de verduras que va a aromatizar también este caldo. En este caso, pues tenemos cebolleta, cebolla, jengibre y ajo. ¿Vale? Y un poquito de ajo. Pero podríais utilizar básicamente la verdura que ustedes queráis. Utilizamos jengibre porque va a dar ese gusto cítrico y mucho más oriental y más de ese tipo de cocina, pero podríais utilizar prácticamente cualquier presa de verdura, ¿no? Y lo mismo que con los huesos de ternera, tal. La idea es que hagáis un fondo bastante contundente y potente de sabor, ¿no? Después, como les decía, los fideos fritos o fideos instantáneos. Vamos a hacer una guarnición clásica de ese tipo de ramen, que es una carne que también tiene un origen chino, que es el char siu, y es una carne que se va a brasear o se va a cocer, básicamente se puede hacer en el horno o la vamos a hacer, en este caso la vamos a hacer en una olla, junto con una guarnición de verduras, que vamos a utilizar la misma, y unos líquidos para cocinarlo, que va a ser la salsa de soja, el mirin, ¿vale? Que es también como una especie, no se podría llamar vino, pero es como una especie de fermentado de arroz dulce, el sake, que también es como un fermentado, vamos a llamarlo vino, como una especie de vino blanco de arroz, seco. En este caso las dos versiones son de cocina, como tal cual como hay un vino para beber, hay un vino para cocina, pues aquí en este caso también tenemos sake para cocinar y sake también lógicamente para servir, ¿no? El mirin, y aparte después vamos a condimentar con un poco de aceite de guindilla, un poco de aceite de sésamo. Y otra cosa importante en el ramen, ¿vale? Más allá de los toppings, porque tendríamos el caldo, el fondo, tendríamos los fideos, ¿vale? Tendríamos la guarnición, que en este caso el chasu, tendríamos también el naruto y otros elementos que ahora los iré contando. Tenemos el condimento, porque no nos olvidemos que cuando hacemos un fondo, el fondo se convierte en caldo cuando lo condimentamos. Entonces, en el caso del ramen, pues hay varios tipos de condimentos. Podemos condimentar con sal común y corriente, podemos condimentar con soja, podemos condimentar con miso. Y entonces esos condimentos suelen darle nombre o el apelativo, digamos, al ramen que estamos consumiendo o al estilo de ramen que estamos consumiendo. Si lo condimentamos con salsa de soja, que en japonés es shoyu, pues sería shoyu ramen o miso ramen y así, ¿vale? Entonces, pero quedarse con que el ramen en realidad es un poco adaptarlo a nuestro gusto y a nuestros ingredientes y a las cosas que digamos tenemos más a mano, ¿no? Entonces podemos jugar prácticamente a hacerlo de la manera que nosotros queramos. Entonces, repasando, pues tenemos para el fondo carcasa de pollo, manita de cerdo, costilla de cerdo. Para la guarnición de verduras tenemos cebolleta, también podéis utilizar puerro, jengibre, ajo, cebolla. Y lo tenemos todo cortado grueso, a grosso modo, en mirepoix, ¿vale? Porque no necesitamos, después lo vamos a desechar. Después tenemos, para el chasu tenemos cabecero de lomo, no lo he dicho antes. El chasu se hace tradicionalmente o con panceta, ¿vale? O con lomo. En ese caso a mí me gusta utilizar el cabecero de lomo porque tiene una buena infiltración y tiene un corte bastante interesante. Para que se hagan una idea, les va a quedar algo similar a una carne mechada, como lo llaman aquí, ¿no? Pero con una salsa glaseada porque se va a reducir los ingredientes que vamos a tener haciendo, ¿no? Los fideos instantáneos, ¿vale? Que hay de varias marcas, hay de varios estilos, siempre lo vamos a ver aquí como compactados. Eso solamente hay que darles un golpecito de hervor, ¿vale? 2 minutitos en agua hirviendo, los escurrimos y ya después los ponemos en el caldo. Y después tenemos el mirin, que les decía, que es como una especie de bebida fermentada de arroz dulce, el sake, que es seco, ¿vale? Que también lo podríamos reemplazar en todo caso. Tendríamos aceite de sésamo, aceite de guindilla, salsa de soja y un poco de miso. Así que nada, bueno, nos ponemos manos a la obra. Bueno, entonces para el fondo
vamos a poner las carnes, bueno, los huesos, las manitas, la carcasa de pollo y la costilla. Vamos a poner una parte de la guarnición de verduras que les decía, el jengibre, la cebolleta, la cebolla y el ajo y la zanahoria. Un poquito para el chasu. Esto lo vamos a cubrir de agua, ¿vale? Lo voy a calentar lentamente y antes de que rompa el borde le quito la espuma, lo espumamos, tapamos y en la olla rápida le vamos a dar 2 horas, en la olla rápida. En la olla a presión normal, o sea en el número 1, una olla a presión común y corriente, le vamos a dar casi 3 horas. Y si lo hacemos en una olla común y corriente, normal, de toda la vida, se irán unas 5, 6, inclusive 7 horas, si lo podemos dejar desde temprano hasta por la tarde, pues mejor. Pendientes, eso sí, de que no se nos quede sin líquido, ¿no? Si les hace falta, le vamos poniendo un poco más de agua. Así que pues nada, lo voy a llenar de agua, dejamos hervir, espumamos y tapamos y lo dejamos 2 horas en la olla rápida. Yo ya tengo adelantado la tengo adelantado porque si no tardaría muchísimo y ahora os la muestro cómo queda, ¿vale? Cómo queda el fondo. Bueno, entonces ahora nos vamos con el chasu o char siu en la versión china. Como les comentaba, en este caso tenemos cabecero de lomo, ¿vale? El char siu se puede hacer de panceta o de cabecero de lomo. Si la hacemos de panceta, cortamos un trozo grueso, lo más entreverado posible, o sea, con una buena cantidad de carne, y igualmente lo enrollamos y lo atamos como yo voy a atar ahora el cabecero de lomo. Entonces, y sería exactamente igual el proceso, el mismo tiempo y todo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es atar el lomo para que cuando la cocción no se nos abra, porque va a cocer bastante tiempo y no se nos vaya a abrir directamente y se mantenga compacto para después poder cortarlo en rodajas, ¿no? Como hablábamos, como si fuese una carne mechada, ¿no? Contamos en su longitud unas 6-7 veces, 4, 5, se nos va a ir eso, 6 y 7, vale. Entonces vamos con una tijerita. Vale, cortamos. Vale, lo que hacemos ahora es hacer aquí un lacito. A ver, una lazada para hacer un nudo corredizo. Eso es un sistema sencillo para atar. Hay otros sistemas más clásicos, pero te lo pasamos por aquí y damos un nudo corredizo ahí. Entonces lo sujetamos aquí. Lo que vamos a hacer es ir atándolo aquí, tirando bien. Es un hilo para cocina, asegurarnos que sea un hilo para cocina, que no sea un hilo de nylon, no tenga plástico. Estos son hilos especiales para cocina. Lo sujetamos aquí. Vamos dando la vuelta aquí. Aquí. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es darle varios giros, así. Varios giros para que la misma fricción del hilo no permita que se nos desate. Por aquí. Un poquito por fuera. Ahí está. ¿Vale? Como vamos bien y lo tenemos ya listo para cocinarlo. Ya nos vamos a cocerlo. Bueno, aquí tenemos una olla, en este caso una cocotte, pero puede ser cualquier olla de doble fondo, ¿vale? Porque va a ser un guiso muy largo, una cocción muy larga y necesitamos que nos mantenga bastante bien la temperatura. Entonces, bien caliente, ponemos un poquito de aceite y lo que vamos a hacer primero va a ser marcar nuestra carne. Entonces, vamos a marcar aquí. Vamos a ir un ratito que vaya marcando.
Que dore bien por todas sus caras, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer, pues ya les muestro. Bueno, cuando ya está bien marcada, la sacamos, ponemos otro poquito de aceite y vamos a agregar las verduras. Las vamos a sofreír igual, que marquen un poco. Y que nos queden bien tostaditas, bien doraditas. Vale, ya una vez tenemos doraditas las verduras, vamos a volver la carne aquí. Y vamos a agregar en un vaso medidor, bueno, en un vaso, vamos a agregar una medida de mirin, una medida de sake, la misma medida de sake, la misma medida de soja, salsa de soja, y vamos a agregar, como son 2 horas de cocción, para que nos aguante bastante la humedad y no se nos seque demasiado rápido, 2 medidas de agua. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es taparlo, ¿vale? Y lo vamos a cocer durante 2 horas a fuego mínimo, o sea que esté constantemente borboteando el líquido. Cuando llevemos 1 hora, lo vamos a ir, bueno, antes de eso vamos a ir girándolo cada 15 minutos, ¿vale? Para que se vaya haciendo uniformemente la carne. A los 15 minutos le damos la vuelta, ¿vale? Durante los primeros 45 minutos, ¿vale? Después de llevar 1 hora, si vemos que todavía sigue quedando muchísimo líquido, lo que vamos a hacer es destapar un poco la olla y que siga cociendo y que vaya al mismo tiempo reduciendo. Entonces, cuando ya falte una media hora más o menos y seguimos viendo que queda demasiado líquido, destapamos completamente y dejamos que reduzca, porque ahora lo que le vamos a poner, casi se me olvida, le vamos a poner azúcar. Entonces el azúcar va a empezar aquí a reducir, va a empezar a formar un almíbar al final de la cocción, y ese mismo almíbar va a ir glaseando nuestra carne, le va a ir formando una capa de brillante y oscura por la salsa de soja, lógicamente, que le va a dar muchísimo sabor a nuestra carne. Entonces, para esa cantidad le vamos a poner unas 3 cucharaditas de azúcar, bien generosas. Lo mismo, si lo queremos más dulce, a mitad de la cocción podemos agregar nuevamente azúcar. Entonces aquí, cuando rompa hervor, cada 15 minutos, durante los primeros 45, 60 minutos, le damos un giro a la carne para que se nos cocine uniformemente, así. Tapamos y cocinamos 2 horas. Bueno, aquí ya han pasado las 2 horas, entonces lo que tenemos aquí, pues es una carne bastante reducida, que ya lo he dejado enfriar, lógicamente. Entonces tenemos la carne. ¿Ven el glaseado que les decía? Es esta salsa que nos queda aquí de soja con azúcar, pues, y con el otro líquido nos queda como una especie de glaseado. Entonces lo que nos queda ahora es esto. Lógicamente lo suyo es hacerlo el día anterior. La vamos a sacar la carne, la salsa que nos queda aquí la colamos y la podemos utilizar para una salita de pollo, para cualquier otra elaboración. La carne, lo que vamos a hacer es enfilmarla bien, ¿vale? Apretarla y dejarla en el frío una noche. Y al otro día vamos a ver que la cortamos como si fuese una carne mechada, tal cual. Entonces, pero con todo ese sabor que ha ido penetrando en la carne poco a poco, ¿vale? Entonces la voy a enfriar, la voy a enfilmar, y ya cuando vamos a emplatar el ramen, pues la tendré ya cortada. Vale, aquí tenemos nuestro chasu. Ya lo estamos empezando a cortar. Antes de empezar a cortarlo, lógicamente quitar la cuerda. Y nada, pues mirar la pinta que tiene eso. Habla por sí solo, este chasu.
Bueno, aquí ya han pasado 2 horas en la olla rápida de nuestro fondo, así que ese es el resultado. Vemos un fondo bastante contundente, se ha reducido bastante, prácticamente casi por debajo de la mitad, y tenemos un caldo bastante potente, ¿no? Así que lo que voy a hacer ahora es colarlo y tenerlo limpio ya en una olla para calentarlo y ya empezar a emplatar nuestro ramen. Bueno, entonces ya tenemos todo preparado, vamos a emplatar nuestro bol de ramen. A ver, por un lado tenemos aquí el fondo, ¿vale? El fondo que hemos hecho con las manitas, con la costilla, con el carcasa de pollo y con las verduras, que ha estado 2 horas en la olla rápida. Entonces, si ahora lo veis de cerca, van a ver que es un fondo bastante lechoso, ¿vale? Bastante concentrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es condimentarlo, y lo vamos a condimentar mezclando soja y miso. Entonces ya lo tengo hirviendo, voy a apagar el fuego, voy a agregarle un poquito de soja y vamos a agregar un poquito de miso. En este caso tengo miso marrón, bastante fuerte. Entonces ya si queréis más suave, miso blanco o inclusive miso rojo le podéis agregar. Lo condimentamos bien. Por otra parte tenemos esos fideos instantáneos, que lo que he hecho es, según las instrucciones del paquete, hay que hervirlos 2 minutitos. Entonces están calientes todavía. Lo que voy a hacer es, mientras tanto, es sacar una ración aquí. Ahí. Bueno, ahora recogemos esto. Vale, porque se rompen aquí. Ahí está. Vale, ponemos los fideos aquí, calientes, están recién sacados del horno. Entonces vamos a empezar a poner los demás ingredientes. Aquí, un momentito, mientras tanto voy a probar el condimento, cómo está condimentado aquí, si le hace falta un poquito más de soja o miso. Hay varias opciones. También lo que podemos hacer, voy a poner una puntita más de miso. Lo que podemos hacer también es agregar el condimento en el plato, pero cuando utilizamos miso, prefiero agregarlo aquí, ¿vale? Con el fuego apagado, que esté muy caliente, pero con el fuego apagado, ¿vale? Para no quitarle un poco, pues, las propiedades que tiene el miso como alimento fermentado que es, ¿no? Vale, entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos huevos, ¿vale? Que hemos cocido en torno a unos 6-7 minutos, ¿vale? Y lo que hemos hecho es dejarlos sumergidos, le quitamos la cáscara, casi como un huevo, entre un huevo pasado por agua y un huevo duro. Le quitamos la cáscara y lo dejamos sumergidos en soja, en la nevera, durante toda una noche. Entonces nos va a dar ese aspecto. Aquí están un poquito pasados, en realidad suelen quedar más cremosa la yema. Entonces se tiñe con la soja y también lo vamos a utilizar como guarnición. Después tenemos el chasu, que ya lo hemos visto antes. También tenemos naruto, que el naruto es una especie es un surimi, ¿vale? Que tiene esta forma característica y que se utiliza también como topping o como guarnición del ramen. Entonces, pero es un surimi común y corriente. Entonces se le llama naruto por un personaje de anime. Tenemos un poquito de la parte verde de la cebolleta cortada finita. Y tenemos también alga nori, la misma alga para sushi, ¿vale? Cortada en tiritas así, ¿vale? Para emplatar. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a quitar esto de aquí, lo puedes ver bien. Entonces terminamos de condimentar nuestro fondo, que tenga el sabor que queremos que tenga. Vale, perfecto. Entonces, vamos a poner primero el chasu. Vamos a poner 3 rebanaditas de chasu. Medio huevito. Vamos a poner una hojita de nori. Un poquito de cebolleta. Y ponemos aquí el naruto también acompañando un poquillo ahí. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es servir nuestro fondo directamente sobre
sobre el cuenco. Perfecto. Y aquí ya, a gusto, vamos a poner una puntita de aceite de guindilla y una puntita de aceite de sésamo, muy poquito aceite de sésamo. Ya como condimento. Bueno, aquí tenemos nuestro bol de ramen, ya terminado.